Espero que me escuchen a mí. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que bueno, la honra y la gloria es para el Señor. Amén. De manera breve, oramos y usted toma su lugar y meditamos unos momentos en la Escritura. Señor Jesús, gracias, eres bueno, mi alma te alaba, te bendice mi corazón, Señor. Gracias por la bendición, gracias por la oportunidad, Señor, de estar delante de ti una vez más, honrando, bendiciendo tu nombre. Habla, Señor, a tu pueblo, habla a tu iglesia, que podamos ser bendecidos y edificados en amor y en gracia. Invocamos, Señor Jesús, tu nombre y damos inicio, Señor, a esta reflexión de tu palabra. Gracias. Amén y amén. Muy bien, siéntese, hermano, siéntese. Agradecemos a Dios, amén. Yo no me imaginaba tantos, me senté aquí enfrente y al rato que volteo ya es un buen número el que tenemos aquí. Y qué bueno, gracias a Dios, gracias al pastor Uciel que nos recibe. Dios te pague, varón, Dios te pague, estamos felices de estar aquí. Cansados tal vez, ¿cómo andan ustedes? Cansados, ¿verdad? El trabajo y las dificultades de la vida, en ocasiones eso sucede, pero no nos vamos a detener. No, vamos a avanzar, porque así es nuestra vida. La Escritura dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos, y usted tiene que quedarse con esa palabra. Usted no es de los que retrocede, porque así dice la Escritura. Ese calificativo nos pone. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para preservación del alma. Amén, gloria a Dios. Dios te pague, Damián, que me diste este privilegio, esta bendición. El hermano hizo muy buen trabajo, hermano. Dios te pague. Dios te pague, qué genial esa reflexión. Hermano Jorge lo hizo muy bien también. Dios les pague, Dios les bendiga. El hermano de la dinámica, Manuel. Manuel, muy bien, pues Dios le bendiga, Dios lo use también poderosamente. Me gustó esa dinámica, yo la voy a replicar, ni modo. La voy a tomar como ejemplo y por ahí la haremos en su momento. Hermanos, es muy importante que tomemos este tipo de enseñanzas, que lo entendamos. La preocupación genuina de los pastores, de los líderes, es que la fraternidad de señores esté firme, esté fuerte, esté convencida de su responsabilidad, de lo que hace y de lo que va a hacer, de lo que tiene que hacer. Esté convencida. El hermano habló de la mayordomía, y es muy importante que nosotros entendamos los conceptos, entendamos cuál es nuestra responsabilidad, no solo en el hogar, sino en el mundo espiritual, en el mundo cristiano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En ocasiones usted puede obviar ciertas cosas, pero no es lo recomendable. Se hablaba de las responsabilidades, el hermano muy bien explicado, de la mayordomía, quién tiene que tomar ciertas responsabilidades que no se delegan a nadie más. No se delegan, es de nosotros. Mire, la Escritura dice que Dios nos ha puesto por cabeza. Gracias, hermano. ¿Quién dijo por cabeza? Por cabeza y no por cola. Dios nos ha puesto así, nos ha dado esa responsabilidad para que nosotros nos movamos en esa medida. Y el asunto de la dinámica, pues obviamente también me gustó. ¿Cuánto más le podíamos haber dicho? ¿Cuánto más le podíamos haber dicho a esa imagen? ¿Tú puedes? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo puedes hacer mejor. Hermano, mire, Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es hasta que todos lleguemos. Por eso se hace hincapié en estas actividades, para que usted sepa quién es. Y le pueda decir a esa imagen que está ahí, se puede decir a usted mismo, si puedes, lo vas a lograr, lo estás haciendo bien. Pero hay algo muy importante, lo puedes hacer mejor. Lo puedes hacer mejor. Porque esa es una realidad, lo podemos hacer mejor. Mire, el tema que vamos a tocar ahora, habla también la misma línea, porque ese es el plan. Hablemos de la misma línea de mayordomía, de sacerdocio, de responsabilidades, porque no hay de otra, no hay de otra. La iglesia necesita varones sólidos, varones fuertes, que sepan cómo hacer las cosas. En la enseñanza del hermano bien atinado decía que bueno, el rol del varón es ese. No los extremos, hermanos. No. Le mencionaba yo que a veces las bromas, las malas bromas no son buenas. Quererse hacer amigo de su hijo no es una buena idea. De verdad que no. Y no soy radical, tampoco soy extremista, es equilibrado esto. No tiene que ser un malhumorado tampoco. Tú ven para acá. No, paz de Cristo. Tiene que ser equilibrado. Ni muy llevado con sus hijos, pero tampoco no sea un ogro con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Me ha gustado el tema, me ha gustado y estamos aprendiendo. Había un pastor que ya murió, ya se fue con el Señor, que siempre que estaba él en las bancas y el predicador estaba encendido, él decía, ¿estás aprendiendo, Remedios? Él se llamaba Remedios. Y él decía, ¿estás aprendiendo, Remedios? Y es que es una realidad. Usted y yo debemos de aprender de todo, tomar todo lo que tengamos y decir, vamos bien, vamos caminando. Dios tiene planes lindos para nosotros. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro ejemplo. Si hablamos de mayordomía, Él es el mejor ejemplo. Y hay un texto en la Biblia, amados, que dice, Hebreos 4, del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¡Wow! Ya es una cosa chulada esa. Ya es una cosa linda. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesa usted? Gracias a Cristo. Profesamos un camino, una senda, y vamos marcando una senda. Yo le decía a mis nietos, porque yo sí tengo 2 nietos, yo le decía a mis nietos, yo le digo, mira, mijo, yo te estoy marcando un camino. Aquí estoy para ayudarte. Para lo que sea, te estoy marcando una ruta, un camino por donde andar. Y es importante que lo hagamos. Tú decides si la tomas o no la tomas ese camino. Jeremías 6:16 dice, le dijo Dios a Israel, le dijo, paraos en los caminos. ¿Qué más le dijo? Y pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es el mejor camino para ti? ¿Y cuál fue la recomendación? Anda por él. Anda por él. Dios les decía, hagan un alto en ese trayecto que llevan. A ver, quietos un ratito y pensemos, reflexionemos. Preguntemos, ¿qué necesitamos? Pregunta por la senda antigua, ¿cuál es el camino para ti? Y les recomendó, anda por él. ¿Sabe qué dijo Israel? Gracias, hermano. Dijo, no andaremos. O sea, rebeldes al extremo. No andaremos. Textual, dice la Biblia. ¿Le fue bien con eso? No les ha ido bien todavía. Siguen los conflictos, Gaza, Cisjordania, siguen los conflictos. Problemas muy serios. Por eso, en la Biblia tenemos el mejor ejemplo para ser nosotros obedientes. Para hacer lo mejor que podamos hacer. Por eso dije hace rato, tú puedes, lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Todos tenemos áreas de oportunidad. Y dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es lo lindo. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Los que estamos aquí somos bien fuertes? No. Tenemos debilidades.
tenemos áreas que podemos mejorar. Porque si la Biblia dice que se compadece de nuestras debilidades, es porque ahí están. Y esto no es una licencia para que usted diga, es que esa es mi debilidad, es mi talón de Aquiles, es mi lado menos fuerte. No. Fortalezca ese lado. Fortalezca ese lado. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, hay un lindo pero, sin pecado. Dios no pecó, pero fue sujeto a las mismas debilidades. Entonces, Él sabe, por eso vamos a hablar del sacerdocio o de la mayordomía del pasado para hacer una diferencia con la mayordomía del presente o con el sacerdocio del presente. Y esa es la intención del sermón de hoy. El versículo 16 dice, acerquémonos pues. Gloria a Dios. Gracias, varón. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Dios no te está esperando para dar un manazo. No. Dice, ven confiado. Vengamos confiados. A veces nos equivocamos. ¿Usted cree que nosotros nos equivocamos como ministros? Claro que sí. Con todo respeto para el pastor, ¿usted que no se equivoca? Sí. Por supuesto que sí. Pero aún así la Biblia dice, el Señor dice, acércate confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Y sabes qué vas a encontrar ahí? ¿Qué encontramos ahí? Oportuno socorro. Gracias, pastor. El oportuno socorro. La ayuda del momento indicado. Así es. La ayuda del momento ideal. Pero usted y yo debemos de acercarnos confiadamente. Dios es bueno. Dios es bueno, su gracia nos sostiene. Y le voy a dar un poquito de historia. El sacerdocio levítico comenzó con Aarón, que era el hermano de Moisés. Ahí comenzó el sacerdocio levítico. En Éxodo 28:1, mira lo que dice la Biblia. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hijos de Aarón. Mire, desde ese tiempo la historia, la Biblia nos habla de algunos acontecimientos. El hermano Damián decía que fuera de nosotros y del Señor. Esa es una realidad. ¿Dónde estuviéramos sin Él? Pero Él nos eligió. La Biblia así lo dice. No me eligieron ustedes a mí. Amén. No me eligieron ustedes a mí. Yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. ¿No es un honor? ¿No es un gran honor? Por eso, en base a ese honor, debemos de servirle con ese mismo honor. Con ese mismo honor. Y mire, gloria a Dios. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar sus hijos. Mira, los descendientes de Aarón, les hablo un poquito de historia. Los descendientes de Aarón fueron los que Dios eligió para que fueran sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo. Sacerdotes. Hay una cosa maravillosa que Dios ha querido hacer con la humanidad desde el principio. Ha querido hacer sacerdotes. Ha querido hacer gente responsable. Gente que ame a Dios. Gente temerosa. Gente que sea calculadora. A ver, ¿esto está bien? ¿Esto es correcto? Ahorita la iglesia, el mundo cristiano está siendo bombardeado por todos lados. Y a veces extendemos nuestros límites. La Biblia dice, extiende tus estacas. No seas escasa, pero a veces nosotros extendemos esos límites y los hacemos permisibles. Está bien, no pasa nada. Cuando no son permisibles. Cuando usted y yo tenemos que decir no, con mucha gracia, con mucho tino. Porque mencionaban hace rato quién tiene esposa, quién tiene hijos. Seguramente todos aquí, o por lo menos la gran mayoría. Esposa, hijos, y los que tenemos el gran honor de tener nietos, pues es una bendición. ¿Quién tiene nietos aquí? Varón. Nietos.
Tenemos nietos. Dice que el hermano Acosta, no sé de lo cual de los Acosta ahí en Hermosillo, dice, yo de haber sabido que los nietos se quieren tanto, hubiera tenido puros nietos. De haber sabido, dice, que se quieren tanto los nietos, porque esa es una realidad. A los nietos se les quiere mucho, si no, que está el hermano Jorge que se desvive por su nieta. Se les quiere mucho. Entonces, esos descendientes de Aarón sirvieron como sacerdotes. Los sacerdotes levitas tenían la responsabilidad de ofrecer sacrificios. El sacerdote tenía una gran responsabilidad. Tenía que ser un mediador. Lo voy a explicar más adelante. Vamos pianito, vamos despacio. Y mire, ¿de dónde nace el sacerdote levítico? O el sacerdocio levítico. ¿De dónde nace? Nace de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. De ahí nace el sacerdocio levítico. Mire, en el Génesis 29:34, mire lo que dice la Biblia. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó a su nombre Leví. Leví. Recordemos un poquito la historia de eso, hermanos. Cómo Jacob estaba trabajándole a Labán. ¿Recuerdan la historia esa? Le trabaja a Labán por una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Raquel. Gracias, hermano. Raquel. Pero el tramposo le da ¿a quién? Muy bien. Le da a otra, a la de ojitos tiernos. No estaba bonita. Jacob era trucha, la vio muy bonita Raquel. Dijo, voy por ella. Voy por ella. Pero resulta que el tramposo le dio a otra. Y esta mujer estaba enamorada de Jacob y empieza a darle hijos, que es el texto que estamos citando aquí. Concibió otra vez y diólos un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque Jacob era tremendito, Le gustaba a Raquel, iba y se iba con Raquel y nomás no pelaba a su esposa, o sea, ahí la minimizaba, pero ella tenía empeño. El punto es que de ahí nace Leví, de ahí nace el sacerdocio levítico. Y mire, en el plan original de Dios, el primogénito de cada familia era quien era consagrado a Dios y heredaba el derecho de la primogenitura, el liderazgo y la autoridad. En el plano original de Dios, así fue, y les voy a citar un texto. Mire lo que dice el Éxodo, cuando iban el Éxodo, la salida de Egipto, les dice Dios a Israel o a Moisés y a su pueblo, Éxodo 19, 5 y 6, le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es verdad. La tierra es del Señor y es toda, aunque el diablo se la haya presentado y le haya mostrado todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Mentiroso. Él es padre de mentiras, así dice la Biblia, el Señor lo reprenda. Pero quería engañar al dueño. Es como si alguien me dice, te voy a regalar ese carro que está ahí, pero ¿cómo? Si es mío. ¿Cómo? Pues es mío. No, es que yo te lo regalo, pero mira, te lo voy a regalar con esta condición. No. Mira, es mío. Lo mismo estaba haciendo el enemigo, el adversario. Todos los reinos se lo muestra y le dice, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. El Señor reprenda si quería engañar al que lo sabe todo. Ahora, paz de Cristo, simples mortales como nosotros. Simples mortales. ¿Cuán importante es, hermano? Mire, reitero la lectura. Ahora pues, si dieras oído a mi voz, guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Reitero lo que dije hace un momento. Dios desde el plano original, desde el principal plano, quería que todo su pueblo fuera un pueblo de reyes y sacerdotes. Fuera un pueblo que se consagrara para Él. Y esa palabra se la estaba dando. Esa palabra que Dios le da al pueblo de Israel, enseguida tiene que Dios tomarla de nuevo de regreso. Porque resulta que cuando Moisés sube al monte por las tablas de la ley, cuando regresa, ¿qué estaba aconteciendo acá abajo?
Becerro de oro. Estaban adorando un becerro de oro. Porque dijeron, este Moisés se tarda mucho en venir. Se tarda mucho en llegar. ¿Por qué no nos hacemos dioses? ¿Saben qué fue lo malo ahí? Que Aarón se dejó persuadir. Que Aarón se dejó persuadir. Pero Dios lo castigó. Pues podemos decir que sí, pero no le quitó. Bueno, una de las cosas fue que no entró a la tierra prometida. Nomás la vio de lejos como Moisés. Y más adelante vamos a ver también cómo sucumbió sus hijos en alguna transgresión. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Necesito que entendamos, o la intención mía, por favor, perdónenme eso que dije. La intención de nosotros es que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Que mantengamos firme nuestra fe. A pesar de lo que venga, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que esté pasando, mantengamos firme nuestra fe. Mire, tratar con los hijos no es fácil. Yo tengo 2. Y no crean que son miel en hojuelas. O peritas en dulce. Pues no. Pero si no peleamos, si usted no pelea esa batalla de fe, pues ya la perdió. Pero si la está peleando, hay una esperanza que la vamos a ganar. Porque en Cristo somos más. Ya lo decíamos ahorita. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué Dios elige a Aarón? ¿Por qué Dios lo elige? Sencillamente porque le pareció bueno. Porque tenía liderazgo. No hay una explicación tan clara como para poder afirmar por qué Dios lo escogió. ¿Por qué Dios le perdonó también que le haya dicho al pueblo, a ver, tráiganme todo el oro que tengan y vamos a hacer un ídolo? Pues Dios se la perdonó, Dios se la pasó. Porque así como erradicó a muchos, como a Saúl, como a, ¿quién más? Esaú, como Dios les quitó algunos privilegios, se lo pudo haber quitado a él. Pero ¿saben qué fue lo que le valió a él, según mi criterio? Fue que cuando Moisés baja del monte y Moisés molesto, les empieza a decir, a ver, ¿quiénes están conmigo? El que esté conmigo, que venga y se ponga aquí a mi lado. ¿Saben qué tribu se puso ahí? La de Leví. La tribu de Leví fue y se puso ahí con ellos, con él, para pelear. Hubo unos decretos ahí que hizo Moisés, que bueno, es otra historia. Pero hubo cosas que Dios hizo, cosas maravillosas. Gloria a Dios, algo está pasando. Hasta, mire, ya estamos. Dios elige a la tribu de Leví para servirle y junto con Aarón para ser sus sacerdotes. Hermanos, ¿qué digo todo esto? El asunto o la palabra que Dios le da a Israel en ese tiempo, que van a ser reyes y sacerdotes, era un asunto muy honorable. Era mucho honor, pero también llevaba mucho riesgo. Porque si se equivocaban ellos, si cometían situaciones, o sea, faltas, alguna situación, se salían un poquito de los parámetros de Dios, corrían el riesgo. Hoy no es diferente, hermanos. A mí me gustaría darles buenas noticias. Hay gente que dice una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina. Una vez salvo, siempre salvo. Y si eres salvo, pues puedes pecar y hacer cosas y muchas cosas, y tú sigues siendo salvo porque ya fuiste un día. ¿Usted lo considera correcto? Gracias. No, porque la Biblia dice, retén lo que tienes. Apocalipsis lo dice. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome el lugar que ya tienes. Para que ese lugar que tienes asegurado, para que nadie venga y te lo arrebate. Retén lo que tienes. Entonces, eso que estaba suscitándose en el Éxodo, esa palabra que Dios le estaba dando del Éxodo, resulta que Dios tuvo que quitarles esa palabra y empezó a establecer sacerdotes desde Aarón y sus hijos. Y empezaron ahí a moverse en el sacerdocio. Hoy, usted y yo somos los sacerdotes. Porque así dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? 1 Pedro 2:20, si no estoy equivocado. Mas vosotros, linaje escogido. ¿Qué más?
sacerdotes reales, real sacerdocio, una nación, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de la borrachera, que te llamó de las tinieblas a esta linda luz, a esta gloriosa luz. Pero ese riesgo que había en el pasado sigue estando vigente, sigue siendo el mismo riesgo. Sigue siendo el mismo riesgo. Por eso la importancia de que usted y yo hagamos como se debe, como dice la Escritura, como dice su palabra. Y mire, gloria a Dios. Dice Números 3. Los levitas no eran sacerdotes, que no eran los sacerdotes, perdón. Habla acerca del sacerdocio de Números. Y dice que los que no eran sacerdotes, algunas otras responsabilidades se les daba en el templo. Los que no eran sacerdotes, porque no todos llegaban al sacerdocio, aunque todos tenían la responsabilidad. En la tribu de Leví posaba el trabajo y la responsabilidad de ser sacerdotes. Mire, Dios mantuvo a los sacerdotes con los más estrictos estándares de comportamiento. Dios mantiene o tenía a los sacerdotes con los más altos estándares. Hermano, eso no cambia. Eso no cambia. Espera de nosotros altos estándares. Todas las empresas siempre piden altos estándares de calidad. Todas. La mejor calidad. Eso no cambia. Para nosotros tampoco cambia. Se piden cierto perfil. ¿Tenemos que esforzarnos? Pues claro que sí. Usted y yo tenemos que pelear esta hermosa batalla de fe. Y pelear en el buen sentido de la palabra. Mire, Abiú y Nadab eran hijos de Aarón. Fueron los dos primeros sacerdotes. Pero ¿saben qué pasa con ellos? ¿Saben qué pasó con ellos? Desobedecieron a Dios. Desobedecieron. Y dice que la Biblia que fueron erradicados. Fueron fulminados. Y el texto está en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron ellos el fuego en el que pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Gracias. Fuego extraño. Que Él nunca les mandó. Que Él nunca les mandó. Por eso dije hace un rato, usted y yo tenemos que tener un estándar tan alto y una capacidad que esa viene del cielo. No tiene nada que ver con nosotros, hermano. No tiene que ver ni con su IQ, ni con su capacidad intelectual, que tiene que ver con el IQ. No, tiene que ver con la gracia que viene del cielo, con la gracia que viene de Dios. Pero usted le tiene que decir al Señor, Señor, ayúdame. Dame la gracia que necesito. Dame la sabiduría que necesito. Dame la inteligencia que necesito para tomar las decisiones más correctas, las decisiones más sabias, que no te ofenda, porque yo quiero agradarte. Que lidere bien a mi familia, que lidere bien a mi esposa, que lidere bien a mis hijos, a mis nietos, porque tengo que marcarles un camino. Cuando tengo que enseñarles, siéntese, mi hijo, y vamos a hablar, siéntese con ellos y hable con ellos. No les permita, no les consienta, en el buen sentido de la palabra. Nadie se pase. Nadie se pase. Lo decíamos hace rato, no podemos ser amigos de nuestros hijos. No podemos, remotamente eso funciona. Mire, ¿quién cree que lo recomienda eso? Los psicólogos. ¿Están inspirados los psicólogos? No. Remotamente algún psicólogo por ahí se basa con algunos argumentos bíblicos, remotamente. Yo tengo un amigo que es psicólogo. Bueno, lo considero mi amigo, en verdad. Lo considero porque así fue hace tiempo que no nos vemos. Pero ese no solamente es psicólogo, es un cristianazo. Pero un cristianazo, bueno. Bueno para ministrar, bueno para predicar, y nos da las 20 y las malas a muchos. Pero bueno, y cuando se agarra el órgano y se está tocando, el piano y está tocando, parece que empieza la gloria de Dios a moverse. Entonces, remotamente habrá uno así. Él es uno de ellos. Hermanos, estos hombres
Dice la Biblia que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Dios. Porque tal vez les pareció bueno sin consultar a Dios, por ejemplo. Porque antes se podía consultar a Dios. No digo que hoy no podamos consultarle, pero tenemos la Biblia, que es nuestro filtro. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la Biblia, ese es nuestro filtro. Todo lo que suceda, lo que pase por su mente, los argumentos que pongan sus hijos, la palabra que pongan sus hijos, a ver, pásela por la Biblia. Pero ¿qué se requiere? Que usted y yo seamos letreados. Que usted y yo seamos buenos con la Biblia. Que el texto yo me lo sepa. Que sepa su interpretación, si se puede. Su interpretación. Hermanos, esta palabra es linda. Para preparar un sermón es un asunto bueno. Porque ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Se requiere que usted sepa un poquito del contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Muchas cosas. El contexto histórico, todas, hasta la cuestión política se tiene que ver. Entonces, ¿es mucho pedir? Tal vez. Tal vez, pero usted no va a predicarle a una multitud. Pero sí le tiene que predicar a sus hijos. Sí tiene que hablarles de manera clara a sus hijos. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice su palabra? Estos hombres fueron eliminados solamente por hacer lo que no era correcto. Y les pareció muy fácil. Les pareció muy fácil. También tenemos a los hijos de Elí, que era el sacerdote también. A los hijos de Elí, que ustedes ya conocen la historia también. Seguramente la conocen. Cómo sucumbieron por razón de sus malas acciones. Abusaban del templo, ¿sí o no? Se creían los amos y señores del templo, de la organización. Y el único amo y señor es Jesús. Es el único. El que nos rige es Dios. El que nos comanda es Dios. El pastor es el responsable, lo digo con todo respeto, pastor. Él es el responsable, pero no es el dueño. ¿Estamos de acuerdo? No es el dueño de la obra es el que murió en la cruz. Amén. Es el que sacrificó su vida. Es el que dijo, la deuda ya está pagada, no me debes nada. Él es el dueño de la obra. Por eso la importancia de entender estos conceptos. ¿Qué necesitamos hacer? Hermanos, el rol cambia significativamente cuando llega Jesús. Cuando llega nuestro Dios. Él se establece, hermanos, como dice la Biblia, como leímos el texto primero en Hebreos capítulo 4, 14. Él es nuestro sumo sacerdote. El rol ahí cambia. Y cambia de manera significativa porque Él no viene del linaje de Leví. No viene. La Biblia dice que Él viene según el orden. Gracias, hermano. Según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Ay, Señor. Era un sacerdote. ¿Y de qué linaje venía? Pregunta de millón, ¿verdad? ¿De qué linaje venía? Aparece como 2 veces nomás, creo, en la Biblia ahí Melquisedec. 2 veces. Aparece y ya no está. Algunos dicen que es una teofanía. Y así. Y así. Pero la Biblia cambia todo. El Señor cambia todo. Ya no viene de Aarón el linaje. Ya no viene de Aarón el sacerdocio. Viene del orden de Melquisedec. Que viene directamente del cielo. Que viene directamente de Él mismo. Y mire, ¿cuál era la responsabilidad de nuestro sumo sacerdote? En el pasado, pues era representar al pueblo ante Dios. Porque el sacerdote entraba una vez al año. Gracias. Una vez al año. Si estaba limpio, gracias, la libraba. Pero si no, la sangre de Cristo. Gracias, hermano. Gracias. Entraba al lugar santísimo ¿con qué? Con campanitas. Muévase. Si se oyen las campanitas hay vida. Si se oyen las campanas hay vida. Por eso decimos que aquí con nosotros, si nosotros hacemos, alabamos, adoramos, hay vida. Alabamos y adoramos, hay vida.
El hermano decía que los muertos no alaban. Es una realidad. Los muertos no alaban. No es fácil decir gloria a Dios para el muerto. Ya me trae. No es fácil decir gloria a Dios. Había un señor en mi pueblo, les cuento rapidito la anécdota esa. ¿Voy bien, hermano Damián, o voy? Ya me estoy cargando. Había un señor en mi pueblo que al final sí se bautizó, al final sí aceptó a Jesús, pero cuando le predicábamos y decía él, es bien fácil decir gloria a Dios, decía. Y los hermanos pues ya eran, a ver, di gloria a Dios. No, si es bien fácil. Bueno, si es muy fácil, di gloria a Dios pues. Alaba a Dios. ¿Para qué si es bien fácil? Se le estaba complicando mucho decir gloria a Dios porque los muertos no alaban. Los muertos no alaban. Entonces, cuando hay vida, cuando están las campanitas, hay vida. Cuando se está moviendo, hay vida. Cuando alabamos al Rey, hay vida. Cuando nos gozamos en su presencia, Dios empieza a confortar nuestra alma. Y empieza la vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan y vida. Gracias, en abundancia. No una vida mísera, no una vida pobre. Vida abundante. Pero ¿qué hace el hombre? Para la vuelta. Ahí después, cuando les prediquemos a las personas, te veo en la iglesia, hermano. Mentiras. No van. ¿Qué dirección tiene? Ahí está. ¿A qué hora empieza el culto? Ahí está. Ahí nos vemos. Mentira. Mentira. Me han dejado plantado muchas veces. Hermanos, era representar al pueblo, era ofrecer sacrificios, era hablar en nombre de Dios. Nosotros estamos hablando en nombre de Dios. Representamos. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Así que somos embajadores? ¿Cómo dice, pastor? En el nombre de Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio nuestro. Le rogamos el nombre de Cristo. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Eso es lo que el hombre necesita. Y mire, ¿no crees que es diferente de nosotros? A veces usted va, viene, está activo. Pero ¿qué tan reconciliados estamos con el Señor? ¿Qué tan reconciliados estamos? Recordemos a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Te conozco. Tu obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu fatiga. Eres muy trabajador. Y no se refería a que rente carros. No se refería a eso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu fatiga. Tienes discernimiento. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, tienes discernimiento. Tienes discernimiento, eres bueno. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tengo contra ti. Sangre de Cristo. Hay algo que no me gusta de ti. ¿Qué le dice? Gracias, hermano. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. ¿Cómo era cuando andábamos en el primer amor? Y no con la novia. No con la esposa que tiene ahorita. ¿Cómo éramos? Gozosos. Échenme al que sea y ahorita le predico. Al que sea. Si es brujo, échamelo, ahorita le predico. Así andábamos con el fuego encendidos. Pero vamos caminando. Y ese fuego va menguando. Por eso la Biblia dice, reconcíliate con Dios. Es bueno venir al altar y decirle, Señor, te necesitamos. Eres nuestra esperanza, eres nuestro único refugio. Y aquí venimos a llorarte, aquí venimos a clamarte. Porque te necesitamos. Necesitamos del Rey de Reyes, del Rey eterno. Lo necesitamos. Mire, sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Se tenía que liderar espiritualmente, que es lo que ya mencioné. Liderar espiritualmente ¿a quién? Ya lo dije, a la esposa, a los hijos, a los nietos. Mire, ese es su primer pueblo. Esa es su primera iglesia. Es con la que tiene que quedar
bien con ellos. A la esposa hay que protegerla, ya lo decía el hermano, amarla, respetarla, como Cristo amó a la iglesia. Así dice Efesios. No le va a decir vieja, gorda, no. No haga eso. Si usted hace eso, le digo que mejor le baje 2 rayitas. A lo mejor así están acostumbrados. Bueno, trátela con decoro. Trátela con decoro. No llegue y le diga a sus hijos, ¿qué onda, chamaco? No haga eso. No haga eso. Trátelo con decoro. Trátelo con honor. Usted es responsable. Amén. Liderar a nosotros, perdón, a la iglesia, a su familia, es el liderazgo espiritual. Ya lo dije hace un momento. Dios nos ha puesto por responsables, por cabeza y no por cola. Todo lo que sucedía en el pasado, todo el sacerdocio y el plan que Dios tenía con los sacerdotes, era una sombra de lo que vendría. Era un ejemplo de lo que vendría. ¿Cómo vendría Dios a ayudarnos, a bendecirnos? Mire, cuando Dios se entrega como el único sacrificio. Ya no hay más. ¿Cuáles eran las deficiencias que tenía el sacerdocio levítico, el sacerdocio pasado? Se equivocaban. Ya vimos a los hijos de Aarón cómo se equivocaron. Ofrecieron fuego extraño. Eso de fuego extraño es una predicación esa, no la vamos a tocar. Pero es una predicación. Entonces ofrecieron fuego extraño. Hicieron cosas que no debían y murieron. Muchas cosas sucedieron ahí con ellos. Y mire, con Dios las cosas cambiaron. Lo dije, si el sacerdote no estaba totalmente puro, moría. ¿Y había que sacarlo con una piolita porque entraba amarradito de su piecito? Entonces, si ya moría, nadie podía entrar ahí. Entonces, a ver, venga y adiós, y adiós. Todo eso se suscitaba, hermanos, en ese sacerdocio. Pero cuando vino Cristo, todo cambió. El sacerdote que ofrecía por los pecados, nomás ofrecía de manera generalizada, pero no conocía el corazón del hermano Jorge, el sacerdote del pasado. Pero el sacerdote de este tiempo sí conoce su corazón. Amén. Pastor, conoce su corazón el sacerdote. Conoce sus intenciones. Conoce todo lo que hay. Y en ese conocimiento Dios se mueve. ¿Qué tan apasionado soy yo? ¿Qué tanto anhelo tengo? En esa medida Dios se mueve. Pero si algo de apatía, algo de indiferencia hay, en esa medida también Dios se mueve. Y yo les felicito a ustedes que están aquí, los de Hermosillo, que aquí están. Aquí están, que estamos a cuántos kilómetros, los que ya saben, de aquí a Hermosillo. ¿70? 60. 70. 60. 60 kilómetros. Entonces, no está a la vuelta de la esquina. Y qué bueno que se están esforzando, que vinieron. Es importante. Mire, el Hebreos 10 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Así estaba el sacerdote del pasado, ofreciendo sacrificios día tras día que no erradicaban el pecado, que no quitaban el pecado. La ventaja que tenemos hoy, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está en el poder de Dios, en la diestra de Dios. Solamente un solo sacrificio, y ese sacerdote conoce mi corazón. Como decimos de manera coloquial, ¿sabe de qué pie? Gracias. Sí, ¿sabe de qué pie cojeamos? Pero dice que se compadece de nuestras debilidades. Y no es una venia para que usted diga, pues Dios ya me conoce, me va a perdonar. No le busque. Ya prediqué yo. No abuses de la gracia. Así le titulé el tema, no abuses de la gracia. Dios es bueno. Pero si alguien por ahí anda pensando que puede cometer un error y mañana otro y después otro, pues no abuses de la gracia. Dios es bueno. Y mire, Dios tiene esa conexión con nosotros. Ese link con nosotros.
Mire, lo digo como experiencia personal. En cuanto llegué, yo me vine al altar. Bueno, no exactamente cuando llegué. Primero sondeé, miré y dije, vamos al altar. Ahí sentí la presencia de Dios. Linda. Linda, linda. Gloriosa. Porque esa conexión con el Señor. Y usted también se tiene que conectar con Él. ¿No le ha pasado que cuando usted se conecta con el Señor y entra a esa esfera de gracia, no quiere salir de ahí? Sí, no quiere salir de aquí. Estoy feliz aquí. Por eso esos son nuestros orígenes. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso, date cuenta de dónde has caído. Porque tú ya te olvidaste de tu primer amor. Eso lindo que sentías, eso maravilloso que te sentías, ya te olvidaste. Y le hace recomendaciones Dios a la iglesia de Éfeso. Y le dice, ¿sabes qué? Ponte en acción. Ponte en acción, porque si no vendré pronto a ti. ¿Qué más le dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. El mismo Dios del pasado, de los sacerdotes del pasado, el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios que estamos ahorita. Ese no cambia. Y Dios es tan lindo, tan maravilloso que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de proceder. Mire, hermano, no vamos a la deriva. ¿Cómo dicen los pescadores aquí? ¿O los pescadores? Aparte de ir a la deriva. No me digan pues. Hermanos, la responsabilidad del Señor es de ser un sacerdote superior y eterno. Superior y eterno. Ya era superior desde el momento que se rompe el molde, solamente una sombra dije, y llega el sacerdocio de Dios según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y Él nos conoce, sabe nuestras debilidades. Ya eso se constituye un sacerdocio superior y eterno. Y mire, les cito un texto, ya casi termino, hermano, no se me desesperen. Ya casi termino. La intención es que usted entienda nuestra responsabilidad como padres de familia, como responsables. Y si no, vayamos un poquito a la historia. En el Edén, ¿quién pecó? ¿El hombre o la mujer? Gracias, hermano, la mujer. ¿Y a quién le llevaron a cuentas? Muchas gracias, al hombre. Espérame, si la que pecó fue la mujer, dile a ella, ¿no? Pero ¿quién era el responsable? Gracias, hermano. Era el hombre que tenía que vigilarla. Eran una sola carne. ¿Mande? Eran una sola carne. Afirmativo. Entonces, eso no ha cambiado, hermanos, varones. Eso no ha cambiado. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, aparte que es un gran privilegio. Es un privilegio tener una familia. Yo estoy feliz con mi familia. Estoy feliz con mi esposa, que la amo. Estoy feliz con mis 2 hijas. Que aunque no sean las mejores portaditas, no importa, yo las amo. Y estoy orando por ellas todos los días. No se me escapa un día sin orar por ellas. Y decirle, Señor, ten misericordia. Conquista su corazón. Atráelos o atráelas. Mis nietos son los más dedicados que mis hijas. Mis nietos están leyendo la Biblia. Están yendo a la iglesia. Mis nietos dicen, ya les iba a decir como me dice uno de los nietos, pero se van a reír. Uno de mis nietos me dice, guapote. Ríanse, no pasa nada. Entonces, viene y me pregunta un texto, ¿qué quiere decir esto? Y está leyendo. De 5 capítulos en 5 capítulos. Me preguntan, ¿cuánto hicieron eso mis hijas? No. Pero les estamos marcando un camino. Hermanos, Hebreos 7, miren lo que dice la Biblia. Para ir aterrizando y cerrando. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, porque se recibió bajo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuera llamado según el orden de Aarón? Lo dice la Biblia. Si ese sacerdocio, que ya lo teníamos ahí, no hubiera sido cabal, no hubiera habido necesidad de que se hubiera levantado otro sacerdocio. Pero ese era vulnerable.
Tenía muchas áreas de oportunidad. Lo dije, ese sacerdocio no conocía tu corazón. Ese sacerdocio también pecaba. Y también se equivocaba. Y también moría si entraba al altar. ¿Cuál es la ventaja de hoy? Que aún con nuestros errores, que aún con nuestras faltas podemos venir al altar. Y no somos fulminados. Porque estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la esperanza, de la salvación, una etapa diferente, con un sacerdote diferente, con un sumo sacerdote diferente. Dice, cierro, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, retengamos nuestra profesión. Teniendo un sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que conoce tus debilidades, conoce tus aflicciones, todos tus pensamientos Dios los conoce. Hermano, si Dios conoce tus pensamientos buenos, ¿crees que no conoce tus malos? Si conoce tus buenos, tus buenas intenciones. Mañana me voy a levantar tempranito, me voy a poner en oración y en ayuno. Y porque me quiero consagrar. Dios conoce ese. Pero cuando tu espiritualidad no anda aquí y anda acá, donde hay pensamientos ahí, también Dios los conoce. Y esos te los pasa por alto. Porque estos te los elogia, pero esos te los pasa por alto, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero en ese tiempo de gracia no se debe de abusar. Porque el mismo Dios de aquel tiempo que lastimó o murieron, que fuego descendió del cielo y murieron, que les había dicho, ustedes van a ser reyes y sacerdotes y una nación santa. Más que todos los pueblos, porque mía es la tierra, porque yo lo decidí. Lo dijo Dios en el Éxodo. Y ahora nos dijo también a nosotros. Pero tenemos que mantener firme nuestra profesión. Amén. Firme nuestra profesión. Si esa profesión, si eso que profesamos, eso que predicamos, no se mantiene firme, somos vulnerables. Y en peligro, por supuesto. Y en peligro. ¿Qué necesitamos? Decirle, Señor, te necesitamos. Mi vida y mi corazón dependen de ti. Usted tiene que decirle de esa manera, mi vida y mi corazón dependen de ti. En tus manos tendremos gracia, tendremos virtud, en las manos del Señor. Y la gloria será para Dios. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Aquí cierro la predicación de cerramos con la ayuda del Señor, así, haciendo el siguiente resumen. Dios es bueno, su gracia nos sostiene. El sacerdote que tenemos ahora, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, conoce su corazón, varón. Conoce su corazón, hermano. Lo conoce y nos ha dado roles y responsabilidades. Si usted está haciendo bien el trabajo, lo puede hacer mejor. No con sus fuerzas. Un regalo para cada quien que lo escuche. No con su intelecto, no con su capacidad, con las fuerzas que vienen del cielo. Así cerramos. Con esa. Pero tenemos que decirles de rodillas, Señor, ayúdanos a hacer ese liderazgo que debemos de ser. Hacer ese hombre, esa persona, ese hijo tuyo. Dios los bendiga. Que te sirva con integridad, que te sirva con obediencia. Estamos siendo bombardeados por todos lados. La calle nos bombardean por todos lados. Pero si usted se mantiene firme, no le va a hacer nada a eso. Si usted está fuerte, fortalecido en el Señor, mire, no le va a hacer nada a eso. Porque la fuerza viene del cielo. La fuerza viene de Dios. Me gustaría que pasáramos aquí al altar y oremos todos, le digamos, Señor, te necesitamos, ayúdanos. Mientras el hermano Damián ahí nos ayuda con una alabanza. Y nosotros clamamos al Dios de la gloria. El Dios que nos ayuda, el Dios que nos sustenta. ¿Estás batallando? Este es el mejor momento. ¿Estás luchando? Este es el mejor. Ven al altar y dile, Señor, tú eres nuestra esperanza. Eres nuestro abrigo. No te quedes ahí, ven al altar. Si notas que aprendí